Antes que nada, queremos agradecer la generosa hospitalidad de la Dirección General de Atención a la Salud y de su titular, el doctor Héctor Fernández Varela Mejía, que ha permitido la realización de esta conferencia que forma parte muy importante de las diversas actividades llevadas a cabo durante el Encuentro Nacional de Egresados 2017. El doctor de la Fuente, verdadero líder de opinión y quien no requeriría mayor presentación, puesto que es un destacado y apreciado miembro de nuestra comunidad, también es un orgulloso egresado universitario. Médico cirujano por la Facultad de Medicina de nuestra institución y psiquiatra por la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Ha sido profesor de la UNAM desde 1980, desempeñando también los cargos de coordinador de la investigación científica, director de la Facultad de Medicina y rector durante 2 periodos. Además, se desempeñó como secretario de Salud de México y presidente de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Ciencias. Dirigió también la Junta Directiva del Programa de la Organización de las Naciones Unidas contra el SIDA en París, la Asociación Internacional de Universidades en la UNESCO y el Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio. Es autor o coautor de 23 libros. Sus investigaciones han sido publicadas en diversas revistas científicas nacionales e internacionales y registran más de 6,000 citas en la literatura mundial. Por sus contribuciones en el campo de la salud y la educación, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Es doctor honoris causa por 19 universidades en México, Canadá, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. En la actualidad, dirige el Seminario de Estudios sobre la Globalidad en la UNAM y preside el Consejo de Aspen Institute en México. Doctor Juan Ramón de la Fuente, gracias por aceptar nuestra invitación para dictar esta conferencia Universidad de Desarrollo en el marco del Encuentro Nacional de Egresados 2017. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Barrera, y muchas gracias por invitarme a participar en este encuentro de egresados. Permítaseme empezar por decirles que quiero aprovechar la oportunidad, porque hace tiempo que no teníamos ocasión de reunirnos con los presidentes de las asociaciones y con algunos otros compañeras y compañeros que son muy activos en estas asociaciones de egresados, que los mantienen vinculados a la universidad. Es un buen momento para volver a darles a todos ustedes y a quienes forman parte de sus asociaciones las gracias por el apoyo que siempre le han dado a la universidad y también en lo personal, las gracias por el apoyo que me dieron cuando hace algunos años la Junta de Gobierno, que en aquella época presidía ni más ni menos que nuestro anfitrión, el querido maestro y colega doctor Héctor Fernández Varela, tuvo la osadía de invitarme a asumir la máxima responsabilidad de nuestra alma mater en momentos que fueron muy difíciles, en esa larga noche que se había abatido sobre todos nosotros a finales del siglo pasado. Y gracias a los egresados, en buena medida, y lo que ellos representan dentro y fuera de la UNAM, fue posible recuperar nuestra institución que había sido secuestrada con lujo de fuerza por quienes habían querido privatizarla para sus propios objetivos. Y gracias a la comunidad y los egresados fueron fundamentales, por supuesto que la recuperamos y la vida académica e institucional volvió a florecer con enorme vigor y con enorme fortaleza. Fueron momentos difíciles, pero que dejan grandes lecciones. Por eso, junto con mi gratitud, va la reflexión. Cuando los universitarios nos unimos,
cuando dejamos a un lado nuestras naturales y bienvenidas diferencias, porque somos una comunidad plural y diversa por fortuna, cuando identificamos las causas comunes y los objetivos que verdaderamente nos mueven, no hay obstáculo que no podamos superar. Por eso hoy los exhorto. Es momento nuevamente de cerrar filas con la universidad y con nuestro rector, el doctor Enrique Graue. No podemos, en los tiempos que vienen, dejar de mostrar esta fortaleza institucional. Sé que están en ello y entiendo mi participación este día como parte de ese esfuerzo colectivo. Gracias por la oportunidad. Cuenta José Vasconcelos en El desastre que cierto día, al describir en las calles del centro de la ciudad a tantos jóvenes pordioseros, sintió una aguda punzada en el corazón, al grado que he estado tentado, decía, a acercarme a pedirles perdón y a jurarles que a partir de este momento solo escribiré y repartiré libros para ellos. Y agrega, si en un niño o en un adulto es trágica la falta de educación, lo es más aún en un adolescente o en un adulto. No en balde, Vasconcelos sigue siendo una fuente de inspiración inagotable y un líder, un verdadero líder intelectual de nuestra institución. Por eso, el propio Vasconcelos señalaba que habría que empezar por el principio. Seguramente, pienso que también fue por eso que en el terreno de la alfabetización, nuestro país consiguió en aquellos años logros formidables. Se trató, como decía Vasconcelos, de un plan de emergencia patriótica y hubo que proceder como en víspera de una guerra o frente a una calamidad como la peste. Y aún, agregaba Vasconcelos con contundencia, peste es la ignorancia, peste es la mentira que enferma y violenta el alma de los mexicanos sin educación. Solo la educación atemperará la violencia innata de los hombres. Solo la educación nos hará libres. Por eso, la mejor acción patriótica consiste hoy en algo que es fundamental para que el país avance. Que el que sabe le enseñe al que no sabe. Me parece que estas reflexiones tienen una vigencia formidable. Las podía haber escrito un gran intelectual de los que hoy no abundan ayer y hoy las estaríamos repitiendo con una enorme convicción. Yo por lo menos así lo hago. Lo extraordinario de Vasconcelos es que, a diferencia de muchos otros, no es un héroe de bronce, no es una moneda, no es un billete, es un hombre que está vivo porque sus ideas están vivas, porque sus ideas están vigentes, porque pescó la realidad de un país que desafortunadamente en muchos aspectos no ha cambiado tanto, a pesar de que ha transcurrido un siglo aproximadamente de cuando lo dijo. Vasconcelos nos marca con estas ideas y muchas otras, realmente la pauta del tema de esta conferencia. ¿Cómo puede la universidad incidir en el desarrollo? Y ya con estas primeras ideas, me parece que queda muy claro que para entender el verdadero papel social de la universidad, todo aquel que quiere entenderlo tiene que empezar por revisar cuáles fueron los orígenes, los ideales, los conceptos sobre los cuales se fundó esta universidad.
Y me refiero desde luego a la universidad moderna, no a la universidad que por fortuna quedó atrás cuando se había convertido en una verdadera rémora de las ideologías más conservadoras y reaccionarias. De aquella real y luego pontificia universidad, mantengamos las cosas buenas que representó en su momento, porque también somos herederos de esa parte. El hecho de que pudiera haber una institución dedicada a la educación, cuando en realidad lo que imperaba era la verdadera conquista a través de la religión. Acabó imponiéndose la religión sobre la educación y la vieja universidad tuvo que cerrar, gracias a los liberales del 19, pero cerró transitoriamente para resurgir, como lo hizo Justo Sierra y con el impulso de gentes como el propio Vasconcelos, y quedarse con nosotros para siempre. Nos toca pues ahora renovar el compromiso que esa generación formidable de universitarios estableció con México a principios del siglo pasado, con la firme convicción de que la educación y la cultura constituyen la palanca más poderosa para contribuir al desarrollo económico y social de nuestros pueblos. No hay mejores palancas para ello. Tuvo como punto de partida precisamente esa idea, la idea muy bien expresada por Justo Sierra, que la educación era un proceso integral, no era nada más un ejercicio de transmitir información. De hecho, en el discurso inaugural de la universidad, el propio Sierra dijo con mucha claridad, y me parece que otra vez tienen vigencia sus palabras, porque no eran frases, eran ideas, que es la diferencia, que es lo que hoy nos surge en México. Cuando vean a un político que está expresando algunas ideas, mándenme un correo para aprenderle, sintonizarle. Estoy ávido que me den ideas, no frases. Fíjense lo que decía Justo Sierra: todo problema, ya social, ya política, tomando estos vocablos en sus más amplias acepciones, implica necesariamente un problema pedagógico, es decir, un problema educativo, porque ser fuerte es, para los individuos, resumir su desarrollo integral, físico, intelectual, ético y estético en la determinación de su carácter. Ahí está otra vez el concepto profundo, lo que la educación hace cuando la entendemos en estos términos, como la entendía Sierra, no hay que darle demasiadas vueltas. Lo que va a hacer es determinar el carácter de cada individuo. Y yo creo que la universidad en buena medida lo logra. Y por eso, quienes hemos tenido la oportunidad de formarnos aquí, para empezar, todos los que somos egresados, por eso nos identificamos de alguna manera, sin necesidad de decirnos demasiadas palabras. Hay algo en nuestro carácter, hay algo en nuestra forma de ser y de hacer que nos identifica, que nos une. Y esa es la huella indeleble que la universidad dejó en todos nosotros. A mí me pasa una y otra vez, y seguramente a todos ustedes. Recientemente, en un ejercicio que participé, al que me invitó el jefe de gobierno para elaborar parte del nuevo proyecto de la Constitución, con un grupo de asesores, muchos de ellos universitarios, pero no todos. Fue muy interesante porque evidentemente llegaban las propuestas y era muy difícil generar consensos. Entonces había que reunirse a platicar, a dialogar, ¿no? Y había siempre algunos con los que era muy difícil avanzar, muy difícil. Y un día, haciendo el recuento en la noche, caí en la cuenta, ¿qué creen? Que con los que no se podía avanzar, pues no eran egresados de la UNAM. Fue una...
no creo que haya sido una mera coincidencia. Fue una observación acuciosa que me tomó varios días llegar a la conclusión. Y así lo comentaba yo después. Con quien no puede ser gente distinguida, lo fueron, sin duda, en sus respectivas áreas, pero esta parte del ejercicio, de la discusión colegiada, del diálogo, del saber que tienes que ceder para avanzar, del partir del principio que tu verdad no es necesariamente la verdad, que puedes defender tus argumentos, pero si te brincan otros, habrá que ver cómo los embonas, o incluso estar dispuestos a que reemplacen a los tuyos y vas construyendo en el camino. Ese es un sello distintivo de los universitarios. No lo encuentras fácilmente con los... Ahí les paso mi experiencia para que ustedes tomen nota luego cuando vean. Y ya me dirán dentro de algunos años si tengo o no razón. Ese es el carácter, ¿no?, del que hablaba Justo Sierra. Habría que decirle a Justo Sierra: cumplió muy bien su cometido la institución que usted refundó. Porque aquí estamos, decenas de miles, cientos de miles. ¿Cuántos egresados? Nunca supe. ¿Cuántos egresados seremos, Daniel, vivos? Poco más de 2 millones. Aquí estamos como muestra contundente de que se cumplió lo que quería Justo Sierra. Ahí está la determinación de nuestro carácter como universitarios, que se expresa en todas las acciones de nuestra vida personal, de nuestra vida social, de nuestra vida intelectual, de nuestra vida pública, porque la institución logra ese cometido. Mientras eso se preserve, todo lo demás puede y debe cambiar en la institución. Hay que modernizarse, hay que permanentemente estarse actualizando. Pero eso es el valor inmutable que debe seguir siendo el sello distintivo de la casa. Lo que sigue es mío, ya no es de don Justo y de Vasconcelos. Yo creo, compañeras, compañeros, que el gran tema de la educación continúa vigente en nuestro país en buena medida porque se encuentra en la raíz de muchos de los problemas que hoy tenemos. Su gran importancia, insisto, radica no solamente en generar y transmitir conocimientos. Aquí a la entrada me encontré un colaborador mío que amablemente viene y me dijo: ¿vienes de dar clase? Me dijo: no, vengo a otra clase. Le iba a decir: pues no, te equivocaste, aquí no va a haber clase, aquí reflexionamos en voz alta y compartimos ideas con el único ánimo de ver qué efecto pueden producir en todos nosotros y cuáles son las ideas que estas ideas suscitan para generar esta dialéctica permanente de intercambio intelectual, que es lo que nos va nutriendo y que los va definiendo como individuos y nos va permitiendo sacar nuestras propias conclusiones sobre la vida y sobre los temas cotidianos. Por eso su importancia radica no solamente en generar y transmitir conocimientos, porque coincido que educar es ante todo formar personalidades, constituir sujetos éticos. Yo solía decir que la universidad era la conciencia crítica del país. Y hoy, como veo las cosas, estoy tentado por lo menos a completar la idea, si no es que a reemplazarla. La universidad debe ser la conciencia ética del país. Me parece que es más importante en estos momentos recuperar el sentido ético de la vida para empezar y a partir de ahí hacer la crítica y la autocrítica. Porque son estos sujetos, ¿no?, los que habrán de asimilar y digerir todo esto que nos está ocurriendo, todo este orden moral, cultural, informativo, publicitario, para hacer de todo eso algo que tenga pertinencia, que tenga sentido. ¿Qué es lo que nos toca hacer ante el abrumador flujo de información al que estamos sujetos todos? No podemos escaparnos. No podemos escaparnos del tiempo. Por cierto,
quienes tengan interés en el tema, no dejen de ir a ver La huida de Quetzalcóatl. Hago un pequeño breviario, donde León Portilla nos plantea el dilema de cómo podría alguien como Quetzalcóatl salirse de su tiempo, evadirse de su tiempo. Es una vieja premisa de una filosofía muy nuestra, mucho antes que Sartre y que los grandes filósofos franceses del siglo pasado. Aquí ya Quetzalcóatl se lo había planteado en la voz de León Portilla. Bueno, ese es el problema. ¿Cómo le damos entonces a toda este cúmulo de información? ¿Qué hacemos con él? No podemos eludirnos, es nuestro tiempo, no somos Quetzalcóatl, nosotros no vamos a poder salirnos de nuestro tiempo. ¿Qué hacemos con todos esos flujos de información? Pues tenemos que darles pertinencia, tenemos que darles sentido, tenemos que saber diferenciar lo esencial de lo superfluo. Eso es lo que nos puede dar una educación universitaria. Eso es lo que hace que la universidad, a través de sus egresados, incida en el desarrollo del país. Educar es eso, es formar seres humanos sensibles, autónomos, críticos, creativos, comprometidos con la comunidad a la que pertenecen, aptos, ¿sí?, para el ejercicio responsable de la democracia. El ejercicio responsable de la democracia. La democracia, si no se ejerce con responsabilidad, puede ser terrible. Vean lo que está pasando con nuestros vecinos del norte. Nadie puede dudar que la elección de su presidente fue un ejercicio democrático. Lo fue, de acuerdo a sus leyes. Pero me parece que no fue un ejercicio responsable de los ciudadanos. No los puedes llamar tampoco irresponsables. ¿Qué faltó? ¿Qué falta? Y México, pues creo que no es la excepción. El ejercicio de la democracia responsable, por supuesto que tiene que ser tarea de esta institución, de los universitarios. Tenemos que educar a nuestros egresados para que puedan ejercer con responsabilidad la democracia, para que le puedan dar continuidad y enriquecer la tradición de la que surgimos. No surgimos de la nada. No es posible pensar en esta institución sin ver sus orígenes y las razones por las que se dio. Por eso, frente a la gran cantidad de información, a mí me tiene aterrado lo que está pasando. Ahorita les voy a dar unas cifras. Esta gran cantidad de información se vuelve fundamental en la tarea de educar a los universitarios en cualquier disciplina, ayudarles a desarrollar la capacidad para discernir. Eso es lo más importante, discernir cuáles son los conocimientos que realmente les pueden ayudar. Esa me parece que es la clave. Un día me dijo un estudiante en la Facultad de Medicina en uno de los seminarios que doy: oiga, ¿y usted por qué cree que sabe más que Google? Bueno, me pareció una pregunta, la verdad, buena. Debo confesar que son de esas que sí te hacen hacer una pausa, ¿no? Porque la respuesta no estaba fácil, ¿no? Por supuesto, lo primero que le dije: no, por supuesto que no sé más que Google, no, ni pretendo saber. Quizá en algunos temas tengo ventaja sobre Google, porque Google no me puede decir de toda la información sobre ese tema que yo le pido, no me la puede jerarquizar. O si la jerarquiza en función de, a lo mejor, valores y principios de referente que no los comparto. La única ventaja que puedo tener frente a Google, que puede ser muy modesta, pero para los fines de mi vida es fundamental, es que yo sí puedo discernir de toda la información que me da Google, qué uso y qué no uso. Y si tengo un poco más de capacidad, por qué sí y por qué no. Y con enorme frecuencia dudo, no estoy seguro si lo que estoy extrayendo de Google tiene o no sentido. Y ese es un poco el ejercicio en el que hay que meter a nuestros estudiantes, porque ciertamente con todos los buenos profesores que aquí hay, no creo que haya nadie que sepa más que Google en términos como nos lo planteó el estudiante. Entonces,
si lo esencial en la vida institucional y en la vida privada también es tener la capacidad para dar respuesta a los problemas. Necesitamos dar respuesta a los problemas. Lo vemos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, que parte de la dinámica cotidiana es cómo enfrentar problemas menores, mayores, relevantes, irrelevantes, chicos, grandes. Para la persona que está enfrentando un problema, ese es el mayor problema que hay en ese momento en la vida. Es más importante que todo lo que pueda hacer Trump y que si se pelea con Norcorea o no. El problema que él tiene o que ella tiene en ese momento que nos quiere compartir una persona, un colaborador, un estudiante, un familiar, ese es el gran problema. ¿Cómo damos respuesta? ¿Qué respuesta damos? ¿Cómo lo enfrentamos? Y si escalamos esta premisa a nivel, el que ustedes quieran, a nivel político, yo diría el gran reto de los políticos y donde fallan los políticos es en esa capacidad para dar respuestas a las preguntas de la sociedad, ¿no? Y yo creo que muchas veces la forma de encontrar, porque no hay una forma única, si traes esta capacidad formativa es justamente tratar de ir a fuentes que puedan de alguna manera inspirarte, que de alguna manera te puedan dar señales, te den claves para integrar respuestas después de una reflexión ponderada de los elementos que tienes a la mano y empezar por reconocer que a veces no tienes los elementos para dar las respuestas y hay que buscarlos. Y eso es un poco la educación permanente, que es el otro gran reto de los tiempos actuales de la educación. Porque es muy fácil decir, hay que educar para que aprendan a lo largo de toda la vida. Bueno, si la frase está sensacional, ahora no me dice nada. Esa se la puedo oír a cualquier funcionario público. ¿Qué quieren decir exactamente? ¿De qué se trata? Pues se trata de eso, de haber sembrado la capacidad para darte cuenta que ante muchos problemas de la vida no tienes la respuesta aun cuando la reflexiones. No tienes los elementos, pero siempre puedes ir a buscarla. Siempre puedes ir a tratar de encontrar esos elementos. Y eso es lo que yo entiendo como el aprender a lo largo de toda la vida. Eso es lo que creo yo que mejor representa esta idea de que hay que educar para que puedan seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y no importa si eres médico, arquitecto, abogado, ingeniero, físico, ya digo, los científicos, bueno, por supuesto, pues lo tienen quizá esa parte mejor asimilada que otras disciplinas, pero a veces no lo aplican en su vida personal, ¿eh? Bueno, por eso cuando me decía Daniel Barrera, bueno, hablemos de la universidad y el desarrollo del país, el tema no era sencillo, no es sencillo. Lo que he tratado de hacer es articular algunas de estas ideas. Yo estoy muy preocupado, estoy obsesionado, diría yo, con este flujo de información y encontré, tratando de actualizar los datos, pero dije, están muy trillados, que cuántos usuarios hay de internet y todo eso, que ahí ustedes ya saben las cifras más o menos. Sí me impactó mucho caer en la cuenta de que en el año 2000, a ver, ¿cómo estamos expuestos a esto? En el año 2000 había 300 millones de usuarios de internet. En el año 2000, cuando me tocó estar entrando aquí de rector. En este año hay 3.700 millones de usuarios de internet. La mitad de la población mundial. En 17 años. O sea, el brinco es impresionante. ¿Y saben ustedes lo que pasa en internet cada minuto? Y aquí yo ya llevo como 20. Bueno, cada minuto
lo que pasa en Internet es impresionante. Se mandan 16 millones de mensajes. En lo que les acabo de contar van a haber pasado como 3 minutos, o sea que las cifras las multiplican por 3, ¿no? Se ven 4 millones de videos en YouTube. Se mandan 156 millones de correos. Por aquí alguno que ya lo vi, ha de estar en esa suma. Se suma en este momento, ¿no? Ocurren 3.5 millones de búsquedas en Google. Cuando uno repara un poco en estas cifras, digo, realmente no sé si hay aquí algún astrónomo, a lo mejor no le resultan, ya ven que los astrónomos siempre, todo ocurre dentro de 100 millones de años y ¿qué más da? ¿No? Y además le atinan, ¿eh? Es decir, lo maravilloso de su ciencia es que sí le atinan, sí ocurre, te pueden decir a qué horas y todo dentro de 100 millones y si alguien lo duda, pues ¿cómo los desmiente? ¿No? Es lo que yo les decía, es que tú vienes de las ciencias biológicas, bueno, pero a mí sí me pueden desmentir, ¿a ustedes quién los desmiente? No tengo elementos para decirte que eso no va a ocurrir. No, son muy precisos, pero las cifras estas que les estoy dando realmente son muy impactantes, o sea, todo lo que pasa en un minuto. Y no nos damos cuenta, pero nosotros pues formamos parte de esa constelación, estamos sujetos a esta enorme cantidad. Y algo que me preocupa es que donde creo que ha fallado mucho, nos ha fallado la forma como hemos manejado esta tecnología formidable, por otro lado, es que no ha ayudado, como se pensó, a mejorar algunos de los grandes problemas que todavía no hemos logrado solucionar, como es el caso de la desigualdad. Al contrario, toda esta tecnología ha acentuado la desigualdad. Aquí nada más, en la cifra inicial que les di, es clarísimo. Si hay la mitad de la población, 3.700 millones con Internet, pues los otros 3.700 millones, que no son pocos, traen un rezago brutal. Brutal, porque no forman parte absolutamente nada de todo esto que les dije. Entonces ahí ya hay una zanja muy profunda, ¿no? Alguien dice, bueno, pero paulatinamente se puede ir acortando. Eso pensamos, pero van surgiendo otras, entonces, escalas que van haciendo quizá la brecha cada vez más profunda. Y vuelvo al tema de la educación y del conocimiento, porque todo esto es posible porque lo que cambió fundamentalmente, en mi opinión, y es producto también de la educación y de la ciencia, ¿no?, es que los conocimientos durante siglos, y tiene que ver con la universidad, eran un asunto, digamos, para las élites, ¿no? Y esta era la Universidad de la Torre de Marfil, la universidad decimonónica, la que con mucho tino clausuró Juárez, entre otros. Santana también la clausuró 1 o 2 veces, con buen tino, porque esa parte de esas universidades que eran Torre de Marfil y tal, cambió radicalmente con la tecnología, y entonces de repente los conocimientos pues no solamente se generaban y se consumían, que era lo que hacían las universidades antes, ¿no? Lo que hacía esta universidad, lo sigue haciendo muy bien, por eso hay investigación, se generan conocimientos y luego se consumen, los estudiantes los consumen, los profesores los transmiten. Pero en unos cuantos años resulta que los conocimientos adquieren un valor extraordinario, extraordinario. Se empiezan a patentar con mucho dinero, se empiezan a exportar, países enteros logran su desarrollo gracias a conocimientos, no gracias a su agricultura, no gracias a su comercio, gracias a conocimientos. Finlandia es uno de ellos. Finlandia logra ese brinco formidable y tiene el mejor sistema educativo del mundo. A una viceministra de Educación de Finlandia. Una mujer muy finlandesa, mujer distinguida, alta, guapa, de unos 50 años. Y en el receso,
empezamos a platicar, estaba sentada junto a mí, al azar, y me dijo, ¿y usted a qué se dedica? Le dije, pues yo soy profesor universitario. Ah, me dijo, qué maravilloso. Fíjese que yo siempre quise ser profesora, pero ya ve, no pude y acabé en la administración, acabé en la burocracia como viceministra. A mí lo que me hubiera gustado era hacer lo que usted hace, ser profesor universitario. Y entonces me estuvo platicando las evaluaciones que les hacen para tener una plaza de profesor, que ella no pudo pasar, pero una gente inteligente, pero no pasó esa evaluación, entonces se insertó en la burocracia, llegó a ser subsecretaria, pero su gran frustración era no haber, es uno de los que les decía de los millones de mensajes que ocurren cada minuto, ¿no? Está bien, no se preocupen. Entonces, el tema es, pues, que al venir toda este nuevo modo como el conocimiento sirvió para el desarrollo y que los conocimientos se exportan y se importan, lo que ocurrió es algo que me parece que también es muy grave. La gran mayoría de los conocimientos que hoy tenemos en el mundo, muchos de los cuales fluyen por internet, más como información que como conocimiento, pero ahí está, se generan en muy poquitos lugares. Ese es el gran problema de la desigualdad. Hay una estimación reciente del Banco Mundial, no sé qué tan buena sea, que dice que menos del 8% de la población mundial, de los 7.400 millones, menos del 8% genera más del 90% de todos los conocimientos que hay. ¿No? Y eso me parece que está determinando una gran desigualdad, ya no solo entre países, sino al interior de los países. Y desde luego, pues a mí lo que me preocupa es cómo está afectando eso a nuestro país y cómo la universidad puede contribuir a subsanar eso. ¿Hasta dónde? Porque además, la única institución que yo vi en México con posibilidades de entenderle bien a estos fenómenos y de incidir más directamente en nuestra sociedad es esta, es esta. Yo sí creo que hoy más que nunca, la verdad, y espero no estar cayendo en un exceso o en una soberbia universitaria. No quisiera yo tener un ápice de ello al decirlo, pero es que no veo otra institución mejor posicionada que esta para darle a la sociedad mexicana para su desarrollo esto que estamos hablando. Desde luego hay otras que participan, qué bueno, y algunas lo hacen bien, públicas y privadas también, algunas lo hacen bien, pero no veo otra con un mayor potencial que esta, y de ahí la enorme responsabilidad que tenemos. De ahí la verdadera universidad. ¿Cómo le hacemos para mantener ese liderazgo que solamente nos lo va a dar nuestra capacidad para lograr que en este país se generen conocimientos relevantes, de estos de los que estamos hablando, y que esos conocimientos incidan en la vida pública? Por eso, a algunos no les ha parecido, pero yo lo reitero, me parece que le vendría muy bien a los políticos hablar más con los universitarios, hablar más con los académicos, nutrirse de las ideas de los académicos, y me parece que a los académicos les vendría muy bien hablar más con los políticos también, y decirles lo que piensan y por qué lo piensan y cuáles son las conclusiones a las que han llegado y por qué, y cuáles son los sustentos académicos detrás de esas conclusiones, porque eso es justamente lo que se necesita en México. Estudiar ciertos fenómenos, a conocerlos razonablemente a fondo, que lo hemos hecho con libertad, que lo hemos hecho con rigor, ajenos a dogmas, en un ánimo de conocer más profundamente nuestros temas y tener algunas ideas y conclusiones que ofrecer. Y esas conclusiones no pueden quedarse en el aula,
no pueden quedarse en el libro, no pueden quedarse en la clase, porque estamos desaprovechando una parte importante del mejor talento que tiene este país. Y aquí sí lo digo también abiertamente, qué bueno que en este esfuerzo nos puedan acompañar otras universidades que también lo están haciendo. Pero por la diversidad de disciplinas, por la profundidad con la que muchas de ellas se abordan, por la renovación continua de sus planes y programas, esta sigue teniendo ese enorme potencial que ninguna otra todavía tiene. Ojalá hubiera otras que lo tuvieran en la misma dimensión, y reitero, en algunas áreas, qué bueno. Por eso tenemos que analizar con mucho cuidado el momento y que cada uno tome sus propias decisiones. Yo sí he decidido en esta etapa de mi vida, siguiendo muy vinculado a la universidad, como lo he dicho a algunos compañeros, a quien ha tenido la paciencia de escucharme, ¿no?, que yo sí hago política, sí hago política, pero no hago política de partidos, porque no me interesa, porque nunca he militado, no milito, ni tengo ningún interés en militar en ningún partido político. Pero me interesa que haya morfina en los hospitales para que los enfermos no se mueran revolcándose de dolor. Pues sí me interesa. Y entonces, ¿saben qué? Hago política para que haya morfina en los hospitales y los enfermos no se mueran revolcándose de dolor. Porque hay que cambiar el marco jurídico, porque hay que darle el sustento científico. Porque del resultado de nuestros trabajos en la Facultad de Medicina y en otros lados, tenemos elementos para decir que por supuesto tiene que haber disponibilidad de estos medicamentos en los centros hospitalarios. Y para ello, pues sí, no solo se lo digo a mis alumnos, hago política y trato de que cambien las cosas. ¿Me interesa que todos tengamos derecho a una muerte digna? Sí me interesa. Y hoy no la tenemos, y todos tenemos ese derecho. Y para eso también hay que cambiar el estado de cosas, y hay que reeducar a muchos de nuestros colegas médicos, y hay que modificar nuevamente el marco jurídico para que podamos ejercer nuestra dignidad hasta el final de la vida, como corresponde a lo que somos, personas autónomas con capacidad para decidir sobre nuestro propio final. Y me interesa que no sigamos con esta política absurda contra las drogas, porque pues me interesa que en México no se siga muriendo gente por esta absurda guerra que inició el gobierno del presidente Calderón y ha continuado el gobierno del presidente Peña, y que ha causado más de 200,000 muertos y 38,000 desaparecidos según cifras estimadas. ¿Estoy de acuerdo en que los jóvenes fumen marihuana? Por supuesto que no. Ni que fumen marihuana, ni que usen ninguna otra droga. Como médico estoy en contra. Las drogas hacen daño, son nocivas. Pero estoy en contra que quien las fume, quien las use, sea tratado como delincuente y lo metan a la cárcel. Y hoy hay 160,000 jóvenes en las cárceles de México acusados por el delito de posesión de marihuana. Y el 80% son primodelincuentes. Y tienen que cumplir una sentencia que va de 9 meses a 3 años. Y entonces sí, los que no tuvieron para dar la compensación necesaria para quedar en libertad, pues van a salir con una maestría, ¿no?, en conducta criminal. Y su delito fue fumar marihuana. No es delito, compañeras, no es delito. Es un problema de salud. ¿Y cómo cambiamos eso? Pues haciendo política. Entonces, para que no les quede duda, sí hago política. Ese es el tipo de política que hago y voy a seguir haciendo esa política. Y yo creo que los universitarios que tienen conocimientos en temas específicos, que los han estudiado, que los han investigado,
que han escrito sobre ellos, que los han sometido al escrutinio de los pares en México y en otros lados del mundo, que tienen autoridad para decir las cosas, tienen que decirlas para incidir en las políticas públicas. Es el momento de hacerlo. Esa es la forma como la universidad puede incidir más directamente en nuestro desarrollo, con proyectos, con ideas, con propuestas que sean resultado de nuestro trabajo. Algunas van a ir paulatinamente permeando, otras no. El tema de la marihuana medicinal nos tomó 4 años. 4 años. De que iniciamos el primer proyecto a que finalmente, yo creo que porque no les quedó ya de otra, ¿no? Han de haber dicho ya con tal de que no venga de la fuente otra vez. Se vale de todo, ¿no? Salió, bueno, pues ¿cómo es posible que no tuviéramos en este país? Porque además, y todavía, fíjense, toda la gran tarea que hay que hacer, y eso es hacer política, pues sí, sí es hacer política. La verdad, sí. Ojalá hagamos más de esas políticas. Las políticas públicas no pueden ir mejor acompañadas que del conocimiento riguroso emanado de una institución como esta. Esa es la diferencia entre la política partidista y el tipo de política a la que yo me refiero, ¿no? No está sustentada esas propuestas ni con fines electorales, ni con fines partidistas, sino con fines de tener una incidencia en un ámbito social que puede mejorar, porque a México le viene bien que en estas cosas avancemos, como le viene bien en muchos otros temas. Yo les hablo de los míos, a los que he estado dedicado en estos últimos tiempos, y gracias a la UNAM, que me ha permitido seguir activo en mi cátedra en medicina, con mi seminario, donde abordamos estos y otros temas, que por supuesto tienen que ver con la posibilidad de modificar políticas públicas. Por eso estamos estudiando también los efectos de la violencia en la salud mental en algunas comunidades de Guerrero, con estudiantes de la UNAM, y no solo de medicina, sino de psicología y de ciencias sociales. Porque aquí pareciera que el estrés postraumático solamente ocurre en los veteranos de guerra de Irak, ¿no? Aquí no hay estrés postraumático, ¿o qué? Si hay 200,000 muertos, ¿cuántos huérfanos? ¿Cuántas viudas hay detrás de esa cifra? ¿Y qué les está pasando? ¿Y qué estamos haciendo con ellos? ¿Y dónde están los programas de atención a sus necesidades emocionales? Porque decir que en este país el estrés postraumático no es un problema frecuente es mostrar que no tienen la más remota idea de lo que le está pasando a millones de gente en este país. ¿Y quién, si no la UNAM, puede irse a meter con ciertos riesgos, aunque tomamos precauciones, a esas comunidades? ¿Y saben cuál es la mejor precaución? No hemos tenido un solo problema. Todos los que están trabajando en esa investigación, todos llevan una bata blanca con el escudo de la UNAM. Y no han tenido un solo problema. No quiere decir que no haya riesgo, lo hacemos con cuidado. Lo que más nos protege, lo que más protege en este país, en esas comunidades, es la UNAM. Les cuento una anécdota más ya para acabar. Cuando vino el levantamiento zapatista, era yo secretario de Salud, y analizando las cosas con el presidente, se volteó y me dijo: de la Fuente, quiero que te vayas a Chiapas a ver si logras hablar con ellos. Pues sí, con mucho gusto. Y fui. A muchos les sorprendió por qué me había mandado a mí. Había un secretario de Desarrollo Social al que seguramente no le gustó que no le hicieran la encomienda, pero bueno, pues son decisiones que uno no toma. Y cuando llegué, mi primer contacto con los zapatistas fue que traían un pliego petitorio. No salió Marcos ese día, salió algún otro de sus comandantes. ¿Y en qué creen que me entregó el
pliego petitorio en un folder de la UNAM. Tengo la foto recibiendo el folder, obviamente con el escudo de la UNAM. Lo que me permitió eventualmente entablar algún tipo de diálogo con ellos era eso, que yo traía el sello de la UNAM y que eso permitió que hubiera un diálogo. No nos pusimos de acuerdo, teníamos posiciones antagónicas. En ese momento yo tenía que defender, creo que lo hice, con cuidado, pero lo hice, los intereses del gobierno para el cual trabajaba. Pero hubo un diálogo. Y ¿saben qué? Años después, siendo rector, y ustedes se acordarán, un día vino Marcos a Ciudad Universitaria y el acto salió impecable. No hubo un solo empujón, no hubo necesidad de fuerza pública. Ese día convenimos que fuera un día en el que había poca actividad para evitar provocaciones. Hicieron su meeting. Evidentemente, al que más criticaron fue al rector, es la vida universitaria, y se fueron sin que hubiera ningún problema, gracias a ese contacto previo que había habido. Lo que quiero decir es la enorme penetración que sigue teniendo la UNAM en diversas esferas. Y si nosotros seguimos honrando los valores de esta institución y llegamos no tanto con posiciones políticas, no tanto con que las podemos tener en lo individual, y está bien, qué bueno que así sea, sino llegamos con las propuestas que pueden tener un poco más el sello de la casa. ¿El sello de la casa cuál es? El sello de la casa, no se les olvide, es el rigor intelectual, es la profundidad académica, es el espíritu de estar dispuestos a compartir, y compartir significa estar en posibilidades de saber escuchar y lograr, si nos convencen, modificar nuestros propios puntos de vista. Esa es la característica, a mi modo de ver, de la casa, y ahí es donde yo veo que los universitarios tenemos todavía un gran potencial para incidir en el desarrollo del país. Yo creo firmemente, y con esto termino, que el proyecto educativo que requiere México sigue siendo ante todo un proyecto social, con todo este rigor, pero social, que es el otro elemento al que no podemos renunciar. Los universitarios tenemos un compromiso. Es parte de esa transformación que sufrimos para bien cuando somos producto de la educación universitaria. Si se acepta que la educación, como la entendemos en esta casa, es el más poderoso instrumento de transformación de la sociedad, de lucha contra la marginación, de solidaridad y de tolerancia, entonces entendemos cabalmente que el conocimiento no es solamente un instrumento de realización personal, sino un mecanismo de cohesión social. Y esa debe ser la misión de la universidad en estos tiempos. Muchas gracias.